Ay, ustedes creerán que es la primera toma, pero grabé una hace rato y me di cuenta que no. Hola a todos, bienvenidos a su canal, Las Páginas del Códice. Yo soy Marcos Torres y el tema de hoy es principales escuelas sociológicas y sus exponentes teóricos. Vamos a ello. El tema que veremos hoy suele enfocarse en demostrar la causalidad que existe entre los diversos elementos y fenómenos sociales. Evidentemente depende del objeto de estudio para llegar a un resultado específico, como cualquier ciencia. También analizan al individuo como ente social, a las familias y también a otras formas de agrupación, teniendo en cuenta los sistemas sociales más amplios a los cuales pertenecen. Es por eso que las principales escuelas y teorías sociológicas son positivismo, marxismo, estructura. Bueno, mejor vamos a dar paso a ello. Creo que siempre que abordemos estos temas, el positivismo es el primer punto que se debe de ver. Es una de las principales corrientes del pensamiento social. Si a alguien se le debe dar el punto por su postulación, Augusto Comte es la persona. Él consideró a la sociología una ciencia, como las pesadas en ese momento, como bien podrían ser la física o la biología. Por lo anterior, el método de estudio del positivismo trata a la sociología con tres puntos básicos: la observación, la experimentación y la comprobación. El positivismo tiene la convicción de que todos los fenómenos están sujetos a leyes, por lo que su objeto de análisis, la causa, se establecen por las leyes que lo rigen. Pero bueno, el positivismo se basa en el empirismo, afirmando que la verdad del conocimiento debe ser verificable a través de la experiencia. Los hechos positivos que se reciben a través de los sentidos y posteriormente son interpretados por la lógica y la razón. Sus estudios son base también del positivismo, donde analiza a la sociedad desde la estática, entendida como aquella donde los elementos que conforman la sociedad se encuentran organizados a las condiciones de vida, y la dinámica, al contrario de la anterior, que se manifiesta en constante movimiento. Como pudimos escuchar, para este autor el orden y el progreso son los valores más importantes de una sociedad. Híjole, tañejo este apartado. Tenemos a su más antiguo postulante Aristóteles, hablando de la forma y la materia, pero fue en la Edad Media con la escolástica donde toma mayor peso con Kant. Las aplicaciones en el mundo sociológico es necesario partir de la experiencia construida por la materia de la socialización que recibe su forma y determinación gracias al concepto de la sociedad misma. Ahora en español, lo que hace que la sociedad sea eso es precisamente las formas sociales entendidas como la acción recíproca que hay entre los individuos. Porque recordemos que la tarea de la sociología, una vez que se dijo ciencia, es investigar el comportamiento social, y eso es una acción recíproca. Y todo lo demás que lo rodea no es sociedad, sino un mero contenido que se adapta a las formas sociales, o si estas son de mayor peso, se van a adaptar a él. Pero esta corriente cojea en la proposición, ya que si es rígida al entender la forma y no a la materia, son las acciones humanas las que no se podrían estudiar en la sociología como ciencia. Así que recuerden, la forma y la materia deben ir juntas, ya que el objeto de estudio de la sociología es vital y el formalismo queda insuficiente para esto, porque toda acción de hombre debe ser interpretada. Escuchamos la palabra orgánico y se nos viene a la mente seres vivos. Bueno, esta doctrina más filosófica y psicológica concibe que la sociedad es un todo vivo. Sí, la sociedad un organismo. La sociedad se comporta como un todo organizado en la que cada una de sus partes lo dota de ese sentido. Aquí, igual Comte, Spencer, Durkheim son considerados pioneros, ya que pensaban en la sociedad como explicamos hace unos segundos, pero haciendo la aclaración que era más que nada una analogía. Tienen entidad y existencia propia que se rige por sus leyes y los individuos que la componen. De igual forma, puede entenderse a esta corriente como el fin de su estudio algo intencionado y no mecánico, es decir, la condición de su significado es la existencia de las partes. Una aclaración, hace ratito dije leyes en esta corriente, pero me refiero a las corrientes biológicas. Nomás para no confundir, porque recuerden, esta teoría explica a la sociedad como un organismo vivo que obedece a las leyes biológicas, como un organismo en la que cada parte se integra y es de vital importancia para preservar esa unidad del todo. Obviamente dile a un vato de área 4 sobre este temario y va a ser el primero en querer hablar del marxismo. Pero aquí lo tenemos en cuarto lugar. Marxismo o materialismo histórico es lo mismo, pero la primera suena más chida, obvio porque su máximo representante fue Karl Marx, aunque tampoco debemos de dejar al lado a Engels.
Esta corriente permitió que se pudiera abarcar varias áreas de estudio por lo novedoso que fue estudiar los fenómenos sociales. Justo esta corriente explica que los fenómenos sociales son causados por razones materiales, representadas en fuerzas productivas. Recuerden esto porque hasta parece rola. La concentración de la propiedad privada y los medios de producción están en manos de pocos, y eso deteriora a una mayoría porque no pueden tener acceso a ello. Por lo que para la historia humana hemos sido una lucha de clases que subsiste por el intercambio de bienes y servicios, también productos, ¿por qué no? Vean la espalda de un economista y chance tiene tatuada frases como: la economía es la base de la sociedad, el modelo de producción determina a la sociedad, o los cambios económicos y sociales no dependen de la voluntad o determinación individual. Porque justo estas tres son las principales características del pensamiento marxista. Postdata, léanse el Manifiesto Comunista y El Capital, obras importantísimas para este pensamiento. Es functional. El funcionalismo plantea que todo elemento social debe tener un propósito para sostener el orden establecido. Durkheim, Parson, Malinowski, Spencer y Merton son los principales representantes de esta escuela, pero Durkheim es el más papi. Siendo precursor de este pensamiento, su enfoque enlaza al campo de la sociología y la antropología, por lo que los componentes del funcionalismo son de una estructura social interdependientes, pero su trabajo en conjunto es vital para que la sociedad tenga estabilidad. Es una teoría muy práctica, que se basa en el presente, lo que era hoy en ese entonces. Es decir, que no buscaba antecedentes para sus explicaciones, ya que su objeto es conocer la razón del ser y de los elementos que conforman a la sociedad. Queda claro entonces la idea de que la sociedad son sistemas que tienen partes que se interrelacionan, por lo que entre más compleja, tiene más sistemas que interactúan entre sí. Lo anterior aporta mucho a la idea del cambio, porque justo esa complejidad de una sociedad se daba a que podía tener varios sistemas de acción. El mayor representante de esta corriente es Claude Lévi-Strauss. No lo dije bien, estoy seguro que lo dije lo peor que lo pude haber dicho. El estructuralismo estudia los fenómenos de una comunidad o individuo en función de las normas de organización en las que se encuentran sometidos, ya que todo lo que los rodea condiciona su comportamiento. Los hechos sociales, por ende, no pueden analizar de forma aislada, porque siempre están relacionados formando parte de una estructura. Asimismo, entre otros postulados, tenemos que el comportamiento y la actividad humana son condicionadas por las estructuras existentes en su cultura y sociedad, parte de lo que mencionamos hace ratito de la relación que debe haber entre el individuo y la sociedad para su estudio. Es por eso que el ser humano es quien da el significado y el valor a las cosas que experimenta y rodea. Lo anterior sin dejar de lado que las estructuras analizadas deben ser identificadas dentro de la comunidad o sujeto para ser analizadas, porque no se puede analizar de forma aislada. Como pudimos ver después de las ideas del marxismo, se pudieron desprender más formas de entender a la sociedad, y créanme que las hubo. Aquí les dejo una lista de las más sonadas. Teoría sociológica, teoría crítica, teoría comprometida, el feminismo, claro que sí, teoría formal, neopositivismo y teoría del intercambio social. Les mentiría si les dijera que las conozco todas, porque hasta las que sí ubico no las conozco al 100, pero créanme que cada una de estas corrientes de pensamiento contiene una perspectiva diferente de la otra. Pero bueno, tal vez eso se vea en el futuro porque hoy ya acabó la clase. No olviden visitarnos en el próximo video en el cual veremos el esquema del desarrollo del pensamiento social en México. Nos vemos pronto. Gracias por seguir y apoyar a los canales de la Terna de Maddox, así como los canales que te aparecen aquí. Te invito a ver los siguientes videos que se encuentran en este apartado, así como seguir y apoyar todas las redes sociales que están en la descripción de este video. Con tu apoyo seguiremos creciendo para traerte un contenido educativo y entretenido. Yo soy Marcos Torres, de las Páginas del Códice. A presto.